Nada en esta mañana de día jueves 26 de octubre, mañana es feriado. Lo digo inmediatamente, es rojo en el calendario, el feriado, un punto menos. Feriado evangélico, gracias, ahí estamos. Feriado evangélico y de iglesias protestantes, eso que va el día 31 de noviembre, perdón, de octubre, lo han desplazado para este día 27 de octubre, que es mañana viernes. Mañana estaremos con una promoción especial a partir de las 9 de la mañana como día festivo. Francisco Alarcón Navarro, candidato a diputado, Partido Comunista de Nueva Mayoría, nos acompaña a esta hora de la mañana. Es Fuerza de la Mayoría, me parece. Exacto, fuerza de mayoría, sí, Sí, el nombre de la lista, de la ¿no? lista. ¿Cómo no? Esa es letra N, me parece también. N, correcto. ¿Y su número N, es? 100, 50. no, 49. Mira, no, ya me estaba olvidando el número. 59 o 59, 59. 59, 59. Mira lo que pasó. Bueno, no voté por acá. Buenos días, Pancho, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Y chuta, vamos a tener que usar ayuda a memoria, parece. Parece que sí, está fallando de repente los números. Hay varias cosas que hablar, don Francisco, candidato a diputado. Yo veía, no sé si hay un eslogan suyo, un trabajador al Congreso, al Parlamento, algo así, ¿no? No, ese Una fue frase. anterior, pero no, hoy día tenemos como eslogan Magallanes primero. ¿Magallanes primero? Sí. Ya. Y sobre todo esta candidatura está enfocada al mundo del trabajo, a las trabajadoras, a los trabajadores, que yo diría que es un tema que a mí me hace mucho sentido, sobre todo porque he estado ligado al mundo sindical y porque he estado por años conociendo distintas realidades, digamos, de nuestros trabajadores en nuestra región. Y Partamos, eso. partamos por eso entonces, pues, mi buen Francisco, por el tema siguiente. Se está llevando, todavía se está discutiendo el tema de la reforma laboral. ¿Esta reforma laboral del gobierno de Bachelet le satisface plenamente? Hay algo que revisar porque hay varios sectores que lo tienen ahí entre ceja y ceja. ¿Qué ve usted de bueno o de malo que se pueda corregir o le satisface plenamente? Bueno, hay elementos quizás de avance. Primero que se dio la posibilidad de conversar de estos temas y en ese contexto y en ese entendido, ¿cierto? Se abordó específicamente el título cuarto del Código del Trabajo que está relacionado con la negociación colectiva. Ujú. Eh, Creo que eso permitió, digamos, algunos pequeños avances. Ya. Nosotros esperábamos, y digo cuando nosotros es porque esperábamos que tuviéramos, ¿cierto? Y se lograra el derecho a huelga efectivo de los trabajadores sin todo este mecanismo engorroso que hay en Ujú. estos procesos de negociación colectiva que están reglados. Pero, como se dice por ahí, la derecha logró su objetivo, sobre todo al calor después de una larga discusión Ujú. y donde eh, instalan una presión a través para declarar no constitucional este tema al Tribunal Constitucional. O sea, después de esta tremenda discusión que se hace y después de legislar, se dobla, se tuerce un poco la mano a esta reforma en el entendido de estos, sobre todo de los servicios mínimos, que en alguna medida atenta contra un proceso de negociación y de realizar la huelga. Entonces, yo diría, avances han habido pocos. Yo diría, nosotros esperábamos realmente que fueran mayores estos avances en términos de que no solamente se reconozca el derecho a huelga, sino también a otros elementos como son que eh, potenciar a la organización sindical Ujú. a través de estos procesos, Claro. este, terminar con esta situación de los trabajadores que están dentro y fuera del sindicato y que generalmente se les hacen extensivos los logros obtenidos y que en definitiva eso en alguna medida le hace perder un poco el sentido a ser parte de una organización sindical. O sea, a esos elementos y sobre todo este aspecto que tiene que ver con los servicios mínimos, que es, yo diría es una cuña que instala el gran empresariado a través de sus parlamentarios Ujú. para decir, no, esta empresa no puede parar porque necesitamos tener, no sé, para atender determinados tipos de urgencias, etc. Hay elementos que uno los puede entender, ¿cierto? Ujú. Llámese en los hospitales, pero los trabajadores de los hospitales siempre cuando están en procesos de movilización, ellos mismos resuelven y dicen, no, ahí
lugares o sectores que nosotros vamos a tener siempre una atención porque estamos hablando de la vida humana, ¿cierto? Ya vamos a hablar del tema de hospitales, vamos a hablar acerca de los trabajadores también de las empresas de aseo locales, luego vamos a hablar también el tema me hace asunto porque te escuché hablar en algún momento del tema de los migrantes y a ver cómo se van poco a poco eh, afiatando con este país, un poco involucrándose en este país. Pero yo sí Sí, yo quería, quería, antes que se sí, me vaya la idea, pero sí sí, destacar, por ejemplo, a ver, eh, respecto a este multiroot. Acá hace un ya, tiempo atrás hubo un fallo judicial y ujú, donde los trabajadores, ¿cierto?, de Mina Invierno logran que se reconozca que este multiroot que se usa para atomizar, dividir y para también que se usa con fines, digamos, de impuestos, digamos, en el sentido de cambiar los lugares donde se producen las utilidades, hubo un logro, digamos, ahí importante y que se establece de que siendo el multiroot de una misma empresa sí, o sí, cumpliendo los mismos servicios, ujú, los trabajadores pueden organizarse. Cuando digo pueden organizarse, no es necesario que armen un sindicato por cada root. sí, sí, Entonces, sí. entonces para nosotros fue un avance, digamos, importante porque precisamente el multiroot se usa precisamente para quebrar en alguna medida el tema de la organización de los trabajadores. Yo te voy a hacer una consulta respecto, porque tú hablas de la sindicalización, de las empresas, en fin, uno subentiende que son las empresas privadas. O he escuchado miles de veces hasta la saciedad, y tú también, no hay peor empleador que el Estado, porque esa es otra rama, los empleados públicos. Y digo esto porque yo al otro día me vi por ahí, me encontré con la noticia de ANEF, que está otra vez en compás de espera de movilizaciones por demandas históricas insatisfechas, siendo del tema del contrato, agente honorario, es un tema que jamás se ha podido solucionar, o si se ha logrado solucionar es muy poco. Tú ves ahí, por ejemplo, los empleados de aduana que cada tanto están llamando atención con paralización, etcétera, etcétera, porque no son satisfechas totalmente sus demandas. Y las movilizaciones últimas de ellos, por ejemplo, demandan, por ejemplo, más personal, ni siquiera por un tema de honorarios propiamente tal, más personal porque se encuentran sobrepasados. Entonces, esos pequeños grandes detalles son eternos en el aparato público, Pancho. Sin duda, el aparato público ha perdido, digamos, o el Estado ha promovido también esta precariedad en el empleo. Ujú, Entonces nosotros también uno llega a esta conclusión de que la precariedad del empleo, que como concepto está instalado, ¿cierto?, tanto en el sector privado como en el sector ujú, público, y ambos trabajadores eh, tienen un mismo trato en términos de los mecanismos que se usan para contratarlos. Y esa es una demanda histórica. O sea, nosotros, digamos, el Estado no puede promover esa precariedad porque en definitiva un trabajador con boleta honorario no tiene derecho absolutamente a nada. Cuando digo no tiene derecho, salud, descanso, exacto. vacaciones. Entonces, esos elementos son los que creemos que son atentan contra la dignidad, ¿cierto?, del trabajador, contra el derecho al trabajo. Ujú. ¿Ah? Y, y esos elementos que permanentemente las organizaciones sindicales y gremiales están poniendo, ¿cierto?, Énfasis ahí. para cambiar, para que sean cambiados, esos elementos son aspectos que nosotros creemos que se pueden generar cambios allí, sobre todo que provoquen mayor estabilidad y que provoquen también mejorar o cambiar la calidad de ese empleo. Ahí hay responsabilidades, yo diría, de larga data. O sea, Ujú. aquí nosotros no nos hemos quedado solamente en decir esta es la demanda, sino que ha faltado la voluntad real del punto de vista de los distintos Ujú. gobiernos para avanzar en un tema que es grave y que incluso tiene que ver con estos aspectos de falta de trabajadores. O sea, dicen no, porque estos trabajadores no los vamos a necesitar tanto tiempo, pero hay Ujú. gente que lleva 20, 25 años con Sí, boleta sí, honorario. Pues sí, entonces tú sí, dices, claro. en la plaza laboral entonces existe. Lo que pasa que al instalarlo en la planta, obviamente va a tener entre comillas, otro costo, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que tú estás denigrando a un trabajador, lo estás en alguna medida, lo estás
obligando a decir, chuta, yo no me voy a meter en la organización porque si mi contrato es tan débil que en cualquier momento me pueden despedir, etcétera. Entonces hace vivir a un trabajador o a una trabajadora con temores prácticamente por muchos años. Y eso nosotros creemos que se puede cambiar, que tiene que generarse una nueva política y que tiene que haber también una señal del Estado y de los gobiernos, digamos, concreta y sobre todo también de los que estamos hoy día como candidatos. Por eso, cuando yo le planteaba el tema de que me interesa abordar los temas laborales, es porque hemos conocido esa experiencia y se imagina una persona a boleta honorario, un accidente laboral. ¿Ah? Claro. Ocurrió. ¿Y no, o sea, hasta para ir al hospital va a tener dificultad, entonces no puede ser que el organismo del Estado esté practicando esto. O sea, y por último, si no buscar un camino que vaya cortando esa brecha y diga no podemos tener boleta honorario, no podemos tener boleta honorario, pero pásenlo a contrata, los famosos contratos a plazo fijo. Sí, claro, claro. Que por lo menos tienen algunos Beneficios. beneficios o derechos, digamos. Más que beneficios son derechos que existen, yo diría, por ley, pero que hoy día el mismo Estado precariza. ¿Cómo no? Vamos a seguir conversando con nuestro invitado en esta primera conexión, en esta mañana de jueves 26 de octubre, el candidato a diputado del Partido Comunista